Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, Te lo tengo. Hoy vamos a hablarles de la importancia que tiene el rendimiento deportivo, tanto para profesionales como para aficionados, y cómo se afecta o se ve afectado con el uso de medicamentos. Muchas veces, por supuesto que es necesario tomar medicamentos prescritos por los médicos o simplemente por una automedicación responsable. Esto por diversos motivos, por diversos malestares que se nos pueden presentar en cualquier momento de nuestra vida. Entonces, fíjense ustedes, preguntas que nos debemos hacer. Si tenemos una competencia o vamos a practicar un deporte determinado y nos recetan un antibiótico, un antihipertensivo, un antihistamínico, entre otros medicamentos, ¿qué pasaría? Hay medicamentos que alteran el ritmo deportivo. ¿Lo sabían ustedes? Y si sabemos esto, ¿cómo podremos actuar para que la balanza se equilibre o se incline hacia un beneficio para nosotros? Eso es importante, que lo deben saber. Entonces, bueno, vamos a especificarte cómo alterar el rendimiento deportivo, o mejor dicho, cómo evitar que se altere el rendimiento deportivo con los medicamentos que lo producen, como es el caso de los antialérgicos, diuréticos, antibióticos, antidepresivos, entre otros. Recordando que siempre debemos ser asesorados por un profesional de la salud sobre los posibles efectos adversos que pueden producir estos medicamentos, siendo los profesionales de salud más indicados para ello el farmacéutico o el médico. Entonces, fíjense ustedes, una vez que consumimos los medicamentos, su lugar de acción en el organismo de cada uno de nosotros va a ser diverso, pues puede ser a nivel de los riñones, a nivel del hígado, del corazón, etcétera. Y cuando nos estamos ejercitando, por supuesto que la actividad de nuestro metabolismo, de nuestro organismo va a estar incrementada. Entonces esto va a influir para que se vean incrementadas las reacciones adversas de los medicamentos. Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar a hablar de algunos grupos para que ustedes estén claros y tengan una pequeña orientación acerca de los mismos. En el caso de los antihistamínicos, las reacciones alérgicas son muy comunes en la población en general. Casos como rinitis, urticaria, conjuntivitis estacional se repiten continuamente en personas que tienen predisposición a las mismas. Entonces, al utilizar medicamentos como antialérgicos, ejemplo, difenhidramina y en menor caso la loratadina, tenemos reacciones secundarias o efectos adversos como somnolencia, enlentecimiento de nuestras reacciones o movimientos, capacidad de respuesta, afectando directamente así el rendimiento deportivo en estos casos. Entonces, si tú vas a tener una actividad puntual donde necesites una concentración activa, un estado de alerta muy activo, lo lógico es que no debes o no puedes consumir estos medicamentos. Entonces es importante que sepas qué reacción produce y que lo debes evitar en los casos de actividad deportiva. Otro caso importante es el caso del consumo de los antibióticos. ¿Para qué se usan los antibióticos? Todos sabemos que los antibióticos son utilizados para combatir las infecciones, las cuales van a disminuir nuestra carga energética del organismo. Al disminuir nuestra carga energética del organismo, pues esto por supuesto que influye directamente en el rendimiento deportivo. Pero para ello vamos a usar antibióticos, pero no todos los antibióticos disminuyen ese rendimiento. Específicamente vamos a hablar del caso de un grupo de ellos que se llama quinolonas. Dentro de los mismos está la ciprofloxacina. El consumo de ella está
demostrado, se han reportado muchísimos casos de que produce una ruptura del tendón de Aquiles, afectando directamente a todos aquellos deportistas que practican carreras, atletismo, etc. Entonces, vean ustedes la reacción que produce este tipo de medicamentos y que por supuesto está relacionada directamente con una disminución drástica del rendimiento deportivo. Otro caso importante son los antihipertensivos, ¿ok? Que es el caso de los pacientes que sufren de tensión arterial alta y que muchas veces les son indicados medicamentos diuréticos. Entonces, bueno, un grupo de estos medicamentos, como son los diuréticos, son empleados para controlar la tensión arterial, lo cual va a producir un incremento del paciente que lo consume, para así de esta manera disminuir la carga que se presenta en el corazón y disminuir así los valores de presión arterial en el paciente. Ejemplo de estos medicamentos son la furosemida, la espironolactona y la hidroclorotiazida, cuyo efecto adverso importante es la deshidratación, siendo en el deporte el balance de líquidos muy importante. Entonces, si no se repone la pérdida de líquido presentada por el consumo del medicamento diurético, esto sumado a la transpiración que se produce en el deportista cuando está haciendo deportes, puede acelerar un caso de deshidratación seria e hipotensión arterial, lo que puede conducir a un riesgo bastante serio de límites peligrosos en el deportista y por supuesto a una caída drástica del rendimiento deportivo del deportista, valga la redundancia. Entonces es importante saber estos casos para saber así manejar cualquier tipo de eventualidad que se nos presente. Entonces, tomar medicamentos no impide la práctica de deportes. No debemos asustarnos. Lo que sí es cierto es que es bastante importante que debe ser un profesional de la salud tratante el que defina la indicación y sus alcances y los eventos adversos posibles que se pueden presentar al consumir cualquiera de estos medicamentos. ¿Con qué finalidad? Bueno, con la finalidad de saber manejar bien la situación, saber cómo se va a controlar y si es riesgoso o es contraproducente consumir estos medicamentos a la hora de practicar un deporte determinado. Entonces, en conclusión, ¿qué le puedo decir? El deporte es parte de la terapia de muchas enfermedades. El deporte representa salud y están claros los beneficios que pueden producir. Entonces, si estamos nosotros claros cómo nos pueden afectar algunos medicamentos, será más fácil organizarnos para así disminuir los riesgos que ellos nos puedan producir. Entonces, podremos controlar la balanza riesgo-beneficios. ¿Cómo la controlamos? Pues estando claro de que al consumir X medicamentos, cuáles son los efectos adversos que nos pueden producir y cómo los podemos manejar. Entonces, amigos, esto es lo que quería decirles en el día de hoy, para que ustedes estén claros y sepan cómo obtener los beneficios a la hora de que ustedes vayan a practicar un deporte y tengan la necesidad de consumir un medicamento. Bueno, si les gustó este video, bueno, denme muchos likes, hagan todas las preguntas que ustedes quieran saber y compartan esta información para que todas aquellas personas que practiquen deporte de manera profesional o simplemente sean aficionados, pues estén al tanto de estos detalles que son bastante importantes. Y en próximos videos seguiremos hablando de temas relacionados con los medicamentos y los deportistas. Bueno, amigos, quien oye consejos llega viejo. Hasta una próxima oportunidad. Chao.